Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del número. Hoy abandonaremos durante un momento la Palestina del siglo I. Nuestro viaje continúa. Esta vez regresaremos a la antigua Grecia. Hace 2 episodios dejamos aparentemente resuelto, solo en parte, el problema de la definición 5. Lo lógico sería continuar con la definición 7. Pero la investigación tomó un rumbo inesperado. Cuanto más intentaba comprender el origen de la definición 5, más indicios aparecían de que aquella idea no había surgido de un único descubrimiento. Parecía esconder una historia mucho más larga, y, para reconstruirla, tendremos que emprender un nuevo viaje. La definición 5 permite definir un proceso operativo para detectar si dos razones o formas son iguales. En el caso de que dos razones sean distintas, el proceso será finito. Terminará tan pronto como se detecte un solo caso en el que los escalados de los lados verticales no excedan simultáneamente, ni sean iguales simultáneamente, ni resulten inferiores simultáneamente que los escalados de los lados horizontales. Sin embargo, si las razones son iguales, el proceso no terminará nunca, porque será necesario ensayar la prueba para cualesquiera, es decir, todos, infinitos, los equimúltiplos. Imaginemos que programamos un ordenador para decidir si dos razones son iguales. Le damos exactamente el procedimiento de Eudoxo. Empieza a probar pares de equimúltiplos. 1, 2, 3, 300, 1.000.000. ¿Cuándo puede detenerse? Cuando encuentre una sola contradicción. Entonces sabrá inmediatamente que las razones no son iguales. Pero si nunca encuentra ninguna contradicción, jamás podrá estar seguro de que no aparecerá en la siguiente comprobación. El programa nunca terminaría. Nuestro cerebro tampoco puede permitirse algoritmos infinitos, de modo que, en el caso de que nuestro sistema cognitivo de reconocimiento de patrones incorpore iteraciones, estas han de ser finitas. Eso sería una de las posibles causas que explicarían por qué un pintor, cuando pinta un árbol, no representa sobre el lienzo todos los detalles del árbol, y aún así no somos capaces de detectar diferencias apreciables entre el cuadro y la realidad. Sucede lo mismo cuando un ilustrador dibuja en papel diferentes texturas, ya sea tela, piedra, madera, etc. Su dibujo nos parece muy realista. El ilustrador realmente está simulando de manera incompleta la realidad, pero nuestro cerebro no es capaz de detectar la diferencia. De todas formas, el proceso cognitivo de reconocimiento de patrones es muchísimo más complejo que todo esto, y en relación con él se han realizado experimentos de todo tipo, por lo que el contenido de este apartado no debe entenderse más que como una reflexión sin demasiadas pretensiones.
Durante esta investigación apareció un segundo posible origen de la definición 5. El primero nos llevó hasta las teselaciones prehistóricas. El segundo nos llevará hasta una proposición que a primera vista parece completamente inocente. Sin embargo, para entender por qué puede ser importante, antes tendremos que detenernos en una cuestión mucho más elemental. ¿Cómo concebían realmente las áreas los antiguos geómetras griegos? Porque la respuesta resulta mucho más distinta de lo que probablemente imaginamos. Creemos saber perfectamente qué es un área, pero Euclides la contempla desde una perspectiva sorprendentemente diferente. Vamos a analizar dos proposiciones que jugarán un papel fundamental en este episodio, la 1.36 y la 1.38. Las dos se encuentran en el libro 1 de los elementos. 1.36 nos dice que los paralelogramos que están sobre bases iguales y entre las mismas paralelas son iguales entre sí. El contenido de esta proposición 1.36 puede llegar a parecernos casi infantil. Ya os advierto que no lo es. Cualquier estudiante del siglo XXI resolvería esto en 10 segundos, puesto que cada paralelogramo tiene una base b y una altura h, y ya que la fórmula del área del paralelogramo es la misma que la del área del rectángulo, esto es, base por altura, lo más inmediato es calcular mediante esta fórmula el área de cada paralelogramo. Si ambas áreas coinciden, entonces la proposición queda demostrada. De este modo, comenzamos calculando el área roja y, a continuación, el área verde, y comprobamos que coinciden. Acabamos de demostrar 1.36. Asunto cerrado. No necesitamos conocer la demostración de Euclides, pues la proposición es evidente. Aún así, insisto en que leamos la demostración de Euclides. ¿Pero por qué?, preguntaréis. La demostración es evidente. ¿Qué puede aportarnos la demostración de Euclides? Esta última es una muy buena pregunta por vuestra parte. Para la primera pregunta, ¿pero por qué tenemos que conocer la demostración de Euclides?, mi respuesta es, para responder a vuestra segunda pregunta. Cualquier estudiante del siglo XXI habría resuelto el problema en 10 segundos, con la fórmula base por altura. Pero Euclides no usó esa fórmula. ¿Qué hizo entonces? Durante los próximos minutos no intentéis aprender geometría. No voy a enseñaros una demostración antigua. Voy a enseñaros una forma de pensar que casi hemos olvidado. Para demostrar 1.36, Euclides procede a superponer los paralelogramos de esta forma. Mirad atentamente el dibujo, porque dentro de él hay algo que casi nadie ve. En el dibujo se esconde una letra M mayúscula formada por dos triángulos iguales. Triángulos que se pueden superponer perfectamente uno encima de otro, sin que sobresalga nada. Es la prueba visual de que ambos triángulos son iguales. Volvemos a colocar nuestros dos triángulos escondidos tal como los teníamos. Y a continuación eliminamos de ambos su intersección, que he coloreado de amarillo. Puesto que a ambos triángulos se les ha quitado la misma superficie, las figuras roja y verde resultantes serán iguales. Observad que Euclides habla de igualdad de figuras planas, cuando hoy en día hablamos de igualdad de áreas. A continuación, procederemos a rellenar el valle de la M mayúscula con este otro triángulo amarillo. Puesto que a las figuras roja y verde se les está añadiendo la misma superficie, las figuras roja y verde finales serán también iguales. Pero las figuras roja y verde finales son precisamente los dos paralelogramos que están sobre bases iguales y entre las mismas paralelas, de los que habla el enunciado de la proposición, y únicamente con el método de tijera usado por Euclides
acabamos de ver que son iguales. Conviene ahora hacer una pausa y volver a nuestra segunda pregunta. ¿Qué puede aportarnos la demostración de Euclides? Os sugiero que cada uno de vosotros dé la respuesta que estime oportuna. Yo, por mi parte, os voy a dar la mía, y lo voy a hacer mediante varias preguntas. ¿Por qué a priori hoy en día no se nos habría ocurrido esta demostración? Para alguien del siglo XXI, ¿esta demostración no tiene acaso el sabor de una historia de ciencia ficción? ¿No está acaso Euclides siguiendo el camino más natural para nuestras mentes? ¿No es acaso la demostración de Euclides hermosa y breve? Dejando estas preguntas en el aire, pasaremos ahora a analizar la segunda proposición que jugará un papel decisivo en este episodio, la 1.38. 1.38 dice: los triángulos que están sobre bases iguales y entre las mismas paralelas son iguales entre sí. Como veis, el enunciado es prácticamente el mismo que el de la proposición anterior, pero cambiando paralelogramo por triángulo. Es evidente cómo lo resolveríamos nosotros, usando la fórmula área del triángulo es igual a la mitad de base por altura. Vamos a ver cómo lo resolvió Euclides. Empezamos trazando una paralela a uno de los lados del triángulo rojo. A continuación la desplazamos, obteniendo así el paralelogramo rojo y amarillo de la izquierda. Observad que el triángulo amarillo es igual al rojo, ya que tanto el triángulo rojo como el amarillo ocupan la mitad del paralelogramo rojo y amarillo. La línea que los separa es precisamente la diagonal del paralelogramo. Trazamos a continuación una paralela al lado del triángulo verde. Como antes, la desplazamos y obtenemos de nuevo un segundo paralelogramo. Tenemos así dos paralelogramos de la misma base situados entre las mismas paralelas. Por la proposición anterior, la 1.36, ambos paralelogramos son iguales. Descompongámoslos en triángulos. Puesto que ambos paralelogramos son iguales, forzosamente tendrán que cumplirse estas igualdades. Recordad que los triángulos amarillos son la mitad de los paralelogramos correspondientes. Si a dos paralelogramos iguales les quitamos la misma superficie, la zona amarilla, las figuras restantes, los triángulos del enunciado, también serán iguales entre sí. Ahora permitidme enseñaros la demostración de 1.36 de una forma distinta. Toda la demostración de Euclides cabe aquí. No hace falta memorizarla, basta con comprender la idea. En los pasos 2 y 3 se quita la misma superficie. En los pasos 4 y 5 se añade la misma superficie. Estamos ya en condiciones de examinar el segundo posible origen de la definición 5, la proposición 6.1. Como el contenido de este apartado puede llegar a resultar un poco enrevesado, permitidme que os haga un mapa de ruta previo que os ayude a no perderos. La idea puede resumirse en muy pocas palabras. Lo difícil no es entenderla, lo difícil es llegar a verla. Sabemos que 6.1 es cierta, matemáticamente hablando, porque así lo garantiza la definición 5. Olvidémonos por un momento de posibles demostraciones. Supongamos que sabemos simplemente por experiencia que 6.1, la proposición 6.1 siempre se cumple. ¿Podría bastar este único hecho para reconstruir la definición 5? Supongamos por un momento que tomamos 6.1 como un hecho de nuestra experiencia, algo que sabemos que siempre se cumple, aunque todavía no sepamos el porqué. ¿Podría este hecho experimental conducirnos a una definición matemática que lo incluyera como un caso particular? Hay proposiciones que llaman la atención desde el primer momento. Esta es una de ellas. No porque su demostración sea especialmente complicada,
sino porque aparece una y otra vez en lugares importantes de los elementos. Decidí seguir su rastro, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Aristóteles ya estaba allí. Aristóteles, alumno de Platón y contemporáneo de Eudoxo, todos ellos anteriores a Euclides, que escribió en el 300 a.C. Aristóteles, el fundador de la escuela peripatética en el Liceo de Atenas. Aristóteles escogió precisamente esta proposición para explicar cómo nace una definición matemática. ¿Qué podía tener de especial un resultado que, a primera vista, parece casi evidente? Aristóteles, en Tópicos, nos dice que, también en matemáticas, algunas cosas parecen no ser fáciles de demostrar por falta de una definición. Por ejemplo, que la línea paralela al lado que corta una superficie, es decir, un paralelogramo, divide proporcionalmente tanto la línea como el área. Pero una vez expresada la definición, lo que se afirma se hace inmediatamente evidente, pues las áreas y las líneas tienen la misma antanéresis, y esta es la definición de la misma razón. Empezaremos explicando a qué caso se refiere Aristóteles. Él nos habla de una línea paralela a un lado que corta una superficie, un paralelogramo. Se está refiriendo al siguiente caso. Un paralelogramo en el que una línea paralela al lado corta su superficie, dividiéndola en dos zonas, A mayúscula y B mayúscula, y dividiendo la base en dos segmentos A minúscula y B minúscula. Aprovecho este momento para comentar que muchos pasajes del corpus aristotélico son difíciles de interpretar debido a su naturaleza intrínseca. No estamos hablando de párrafos de una obra literaria, sino simplemente de un guión para profesores de una asignatura. Al tratarse de un guión, muchas cosas son omitidas al darse por sabidas entre los profesores. En esta frase, la línea no puede ser otra cosa que la base, aunque Aristóteles no use la palabra base. En efecto, la línea de corte es paralela al lado oblicuo, por lo que nunca podrá cortarlo, solo podrá cortar a la base. Hecha esta aclaración, podemos proseguir. A continuación, Aristóteles nos dice que de esta forma se divide proporcionalmente tanto la base como el área, es decir, que el área A mayúscula es al área B mayúscula como el segmento A minúscula al segmento B minúscula. El caso al que se refiere Aristóteles no es ajeno a los elementos, sino que es ni más ni menos que la proposición 6.1. El examen de las teselaciones prehistóricas nos acabó llevando a un tipo de ilustración geométrica muy especial, una ilustración basada en la comparación de dos triángulos rectángulos, gracias a la cual, como por arte de magia, la definición 5 despertó, tras el letargo de los milenios, y pudo ser visualizada. De repente, su enunciado dejó de ser extraño y pasó a convertirse en familiar para todos nosotros. La proposición que vamos a analizar a continuación también usa triángulos y paralelogramos, pero aborda el problema de la definición 5 desde una perspectiva diferente, con otro tipo de ilustración. Es casual que estas dos representaciones geométricas, la derivada de las teselaciones y la derivada de la proposición 6.1, tengan en común el uso de figuras bidimensionales simples. 6.1 dice que los triángulos y paralelogramos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases. Para los triángulos de la figura, lo anterior se traduce en que el área 1 es al área 2 como la base 1 es a la base 2. Si las bases de ambos triángulos son conmensurables, entonces existe un medidor común máximo de las dos, P. Esto da lugar a una serie de triángulos de iguales base y altura. Según 1.38, estos triángulos tienen la misma superficie. Los triángulos que están sobre bases iguales y entre las mismas paralelas son iguales entre sí.
En el dibujo muestro la tercera parte del triángulo 2. Observad que el triángulo 1 ocupa 4/3 partes del 2 y que la base 1 mide también 4/3 partes de la base 2. De modo que el triángulo 1 es al 2 como la base 1 es a la base 2, es decir, como 4 es a 3. Esta proposición 6.1 es usada más adelante en los elementos como la base de muchas demostraciones. Para asegurarnos de esto último, viajemos por unos instantes a la ciudad de Worcester, en Massachusetts. Allí, el profesor David Edward Joyce, de la Universidad de Clark, nos explica, en su página web dedicada a Euclides, lo siguiente. Esta es una de las proposiciones más utilizadas en los elementos. Se usa con frecuencia en el libro 6, comenzando con la siguiente proposición, decenas de veces en el libro 10 y algunas veces en los libros 11 y 13. Mientras analizaba esta proposición, empecé a sospechar que quizá aquí hubiera algo más. Había una sensación extraña. Desde el primer momento, esta proposición me pareció un sospechoso evidente. Era demasiado simple, demasiado utilizada, y empezaban a acumularse demasiadas coincidencias. Todavía no sabía qué significaban todas aquellas pistas, pero empezaba a tener la impresión de que esta proposición escondía algo mucho más profundo. Fue entonces cuando apareció una pregunta inesperada. ¿Y si Eudoxo encontró aquí un primer camino para obtener su definición de igualdad de razones? En base a dos principios. 1. Trabajar con equimúltiplos en lugar de divisores comunes. 2. Puesto que 6.1 es válida para bases conmensurables, tiene sentido pensar que seguirá siendo válida para bases inconmensurables. Con un simple vistazo a las figuras no resulta ilógico en absoluto. Nuestra percepción e intuición nos dicen que es algo más que razonable. Si damos por válido desde un principio el resultado de 6.1, la definición de igualdad de razones se puede obtener a partir del siguiente camino. En lugar de intentar dividir los triángulos en partes iguales, los multiplicaremos. Tendremos así m veces a1, la primera magnitud, y m veces b1, la tercera magnitud, y n veces a2, la segunda magnitud, y n veces b2, la cuarta magnitud. Y sucederá que por 1,38, para cualesquiera escalados por m y por n, si el área del primer triángulo escalado es mayor que la del segundo, la base del primer triángulo escalado también será mayor que la del segundo. Y si menor, menor. Y si igual, igual. Lo que os intento transmitir es algo tan simple que cuesta entenderlo. Lo que os estoy diciendo es que dos triángulos situados entre las mismas paralelas nos dan directamente la definición 5, tomando como magnitudes primera y segunda las áreas y como magnitudes tercera y cuarta las bases. Cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera exceden a la vez, son iguales a la vez o resultan inferiores a la vez que cualesquiera otros equimúltiplos de la segunda y la cuarta. Si se adopta esta propiedad como definición de igualdad de razones, es evidente que las bases de los triángulos y los triángulos la cumplirán, pues la definición no hace más que reflejar una propiedad que se cumple en este caso, y se puede concluir que 6.1 es cierta. Lo curioso es que aquí no hay ningún cálculo complicado, no hay ninguna construcción ingeniosa, no aparece ninguna idea que parezca extraordinaria, y precisamente por eso a uno le cuesta darse cuenta de lo que está viendo. Ya para finalizar este apartado, diremos que la misteriosa antanéresis, palabra de significado incierto a la que se refiere Aristóteles, parece ser precisamente esta interesante propiedad. Examinaremos detenidamente este asunto más adelante, pues dio lugar a un debate fascinante que todavía perdura a día de hoy, y lo que es más importante para nuestros propósitos. Tanto la introducción de Aristóteles como la etimología convierten a la palabra antanéresis
en otro rastro que merece la pena seguir. Vamos a seguir las huellas de una dificultad. Hay algo muy extraño. El libro 5 contiene una de las definiciones más famosas de toda la historia. Y, sin embargo, durante siglos, los mejores matemáticos parecieron tropezar con ella. Es importante conocer la historia, y más en una investigación de esta envergadura. Porque, en caso contrario, pasamos a convertirnos en una especie de huérfanos que no conocieron a sus padres y que vagan por la vida perdidos y sin rumbo. Es por ello que en este momento vamos a dar comienzo a un viaje a través del tiempo que nos hará recalar en diferentes épocas históricas. Un viaje casi de vértigo, en el que, para sorpresa de todos, quedará patente que, hasta donde sabemos, el libro 5 siempre ha sido difícil de entender. Lo cual choca radicalmente con lo siguiente. A lo largo del documental comprobaremos, en contra de todo pronóstico, que sí es posible entender el libro 5 y que su contenido es mucho más rico de lo que imaginamos. Esto plantea un serio e inevitable anacronismo. Así que, dicho esto, sin más dilación, podemos dar comienzo a nuestro viaje. Advierto de antemano que cualquier viaje temporal produce siempre una especie de borrachera mental, una especie de desorientación que va atenuándose a medida que realizamos cada vez más y más viajes. Fundado en el siglo XVI por Enrique VIII, el imponente Trinity College de Cambridge ha tenido, a lo largo de su dilatada historia, muchos distinguidos alumnos. Uno de los más famosos, que casi no necesita presentación, fue el ilustre Isaac Newton. Del que hablaremos en episodios posteriores de este documental en relación con el tema que nos ocupa, la teoría de la proporción. Otro de sus alumnos, mucho menos famoso que Newton, pero indispensable para nuestra investigación, fue el matemático y erudito clásico Thomas Little Heath. Sir Thomas Little Heath fue el autor de una obra monumental. Además de escribir varios ensayos, tradujo al inglés y comentó a Euclides, Apolonio de Perga, Arquímedes y Diofanto. La labor que realizó tiene un valor incalculable, al igual que la de Robert Simpson, Peirard, Haber y muchos de los eruditos a los que se hará especial mención a lo largo del documental. Mientras estuve ocupado en esta investigación, consulté numerosas veces el trabajo de Heath para tener una visión de conjunto del tema que nos ocupa. En sus comentarios a la definición 5 del libro 5, Heath observa que, desde el resurgimiento del saber en Europa, la definición euclidiana de proporción fue objeto de numerosas críticas. Campanus, en el siglo XIII, no la comprendió. De hecho, la malinterpretó por completo. Y es posible que haya engañado a otros, como Ramus, en el siglo XVI, siempre un crítico ferozmente hostil de Euclides. Entre quienes se opusieron a ella se encontraba nada menos que Galileo. Por lo que explica Heath,
Ya en la Edad Media y en el Renacimiento se desconocía el verdadero significado de la definición 5. Es muy posible que los aspectos heurísticos de la teoría de la proporción hayan sido condenados al olvido en un momento relativamente temprano de la historia, pocos siglos después de la aparición de tal teoría, creando así un halo de misterio en torno al libro 5. Desplacémonos ahora al Al-Ándalus medieval. Allí vivió, en el Jaén del siglo XI, el matemático, astrónomo y cadí, es decir, juez, Al-Hayani, 2 siglos antes de Campanus de Novara. Al-Hayani subraya la dificultad de la definición 5 en el comienzo, es decir, página A, de su comentario del libro 5. Comienzo del comentario de Al-Hayani. Nuestro propósito en este escrito es mostrar que el razonamiento de Euclides en este libro es el más sólido y que su método es el más evidente. Muchos piensan que Euclides aborda la explicación de la razón por una vía distinta de la adecuada y que la introduce de forma incorrecta al definirla mediante múltiplos. Además, creen que separa de su definición esencial aquello que se comprende ya por la mera concepción de razón. También juzgan que no existe conexión clara entre la razón y el procedimiento de tomar múltiplos. Pero por mi vida, nada está más estrechamente ligado a la razón que la consideración de los múltiplos de las dos magnitudes comparadas. En general, digo que el quinto libro contiene cierta oscuridad y que su estudio puede resultar fatigoso, pero todos los esfuerzos se miden por la nobleza del objetivo. Quien aspira a obtener la mano de una belleza debe pagar el precio. Examinaremos más adelante, en detalle, el comentario completo de Al-Hayani, pues es de una relevancia extraordinaria. Veremos que coincide exactamente con ciertas conclusiones a las que vamos a llegar. Por lo demás, observad que Al-Hayani también acredita que en una época tan lejana para nosotros, como es el siglo XI, sus contemporáneos tampoco entendían la definición 5. Si avanzamos en el tiempo, hasta la primera mitad del siglo XVII, nos encontraremos con una serie de reflexiones muy interesantes de Galileo Galilei relacionadas con el asunto que nos ocupa. Galileo vivió una época de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Pocos meses antes de morir y completamente ciego, dicta a su alumno Torricelli la jornada quinta de diálogos sobre dos nuevas ciencias.
obra publicada en Leiden, Holanda, unos pocos años antes. Los diálogos describen precisamente una serie de diálogos científicos entre tres personajes ficticios: Simplicio, Sagredo y Salviati, el alter ego de Galileo. La jornada quinta gira en torno al libro 5 de los elementos, con un énfasis especial en las definiciones 5, que ya conocemos, y 7, que analizaremos en breve. Las observaciones de sus protagonistas son muy ilustrativas. Simplicio: nunca he encontrado un obstáculo mayor que este, la definición 5, en los pocos estudios de geometría que estudié en la escuela de joven. Sagredo: digo, pues, que habiendo escuchado, al demostrar la primera proposición del autor, Galileo, sobre el movimiento uniforme, el uso de múltiplos iguales según la quinta o sexta definición del libro quinto de Euclides, y teniendo alguna duda sobre esta definición, no obtuve la claridad que hubiera deseado en la mencionada proposición. Salviati: confieso que, durante algunos años, después de estudiar el quinto libro de Euclides, mi mente permaneció enredada en la misma niebla. Finalmente superé la dificultad cuando, al estudiar las maravillosas espirales de Arquímedes, encontré al principio del libro una demostración similar a la mencionada de nuestro autor. Esa ocasión me hizo preguntarme si, afortunadamente, habría otra manera más fácil de alcanzar el mismo objetivo y adquirir, para mí y para otros, un conocimiento preciso de la cuestión de las proporciones. Así que dediqué mi mente con cierta atención a este propósito, y ahora expondré lo que especulé en esa ocasión, sometiendo todo mi progreso a vuestro refinado juicio. A continuación, Salviati, el alter ego de Galileo, propone cambiar la definición euclidiana de igualdad de razones por otra más simple, que refleje una de sus propiedades básicas, pero la más sencilla de todas, y precisamente la que se considera más inteligible incluso para la gente común no familiarizada con las matemáticas. El propio Euclides hizo esto en muchos otros lugares. Salviati: entonces diremos que cuatro cantidades son proporcionales entre sí, es decir, la primera tiene la misma proporción con la segunda que la tercera con la cuarta, cuando la primera es igual a la segunda y la tercera también es igual a la cuarta. O cuando la primera es tantas veces múltiplo de la segunda como precisamente la tercera es múltiplo de la cuarta. Pero como no siempre ocurrirá que la referida igualdad o multiplicidad precisa se encuentre entre las cuatro magnitudes, procederemos más adelante y preguntaré al señor Simplicio: ¿acepta usted que las cuatro magnitudes son proporcionales cuando la primera contiene, por ejemplo, 3 veces y media a la segunda y la tercera contiene también 3 veces y media a la cuarta?
Es curioso ver cómo Galileo trata a toda costa de traducir el extraño lenguaje de la definición 5 al lenguaje más familiar de los números. La mente de Galileo parece resistirse a la forma en la que Euclides presenta la definición de igualdad de razones. Si ahora, en lugar de avanzar, retrocedemos en el tiempo hasta el siglo III a.C., la situación se invierte. En este momento vemos a Arquímedes aplicar con total soltura y naturalidad las ideas de Eudoxo al estudio del mundo físico. Como veremos más adelante, cuando analicemos la utilidad de la teoría de la proporción en física, la definición 5 se adapta también al estudio del movimiento uniforme, proposición 1 de sobre las espirales, que llega a dar la sensación de que fue el propio Arquímedes quien inventó tal definición basándose en sus investigaciones físicas. Esta proposición 1 de sobre las espirales es precisamente a la que alude Salviati al comienzo de la jornada quinta. Acabamos de visitar 4 épocas muy distintas. Esperaríamos haber encontrado 4 maneras diferentes de enfrentarse al problema. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las mismas dudas, las mismas incomprensiones, los mismos intentos de traducir el lenguaje de Euclides a algo más familiar. En todas estas épocas, excepto en la más antigua, la reacción de las mentes es prácticamente la misma. Se preguntan, ¿por qué la definición 5 es tan difícil? ¿Qué hay tras ella? ¿Números, geometría o ambas cosas a la vez? La respuesta correcta, tal como acabaremos demostrando, es precisamente la última, números y geometría. La definición 5 es una explosiva mezcla de geometría y aritmética, que pone de relieve un nivel matemático sobresaliente por parte de sus creadores. Un nivel tan alto que no se volvió a dar en Occidente hasta después de varios milenios. Por otro lado, después de visitar la época de Arquímedes, surge una pregunta inevitable y a la vez inquietante. ¿Qué es lo que sabían Eudoxo, Euclides y Arquímedes que después se perdió?